Continuamos esta noche en Minuto Uno analizando toda la realidad, y si hay un tema que no nos hemos olvidado y no nos olvidaremos en este programa, ha sido justamente los 44 desaparecidos del submarino Ara San Juan, que el gobierno de Macri realmente olvidó, que la lucha de los familiares obligó al gobierno de Macri a que finalmente contrate una empresa internacional, una estadounidense, que está cumpliendo ya la labor desde hace 10 días. Y en las últimas semanas, lo hemos venido comentando aquí con Darío Villarruel, en todos estos meses de desaparición del submarino Ara San Juan, la ineficiencia del ministro de Defensa Oscar Aguad, las marchas y contramarchas y las contradicciones entre los propios jefes de la Armada, absolutamente bochornosas, alarmantes, la reciente confesión del ex jefe de la Armada, el almirante de Serur, diciendo que él había desconocido las condiciones y cómo había surgido. Aguad hace poco diciendo, bueno, Serur fue el que no quiso buscar, echándose culpas entre ellos, marcando no solamente la ineficiencia, sino también la ignorancia y la inoperancia. Porque si algo hay, si una fuerza verticalista son justamente las Fuerzas Armadas. Y si hay un jefe político, primero está el comandante jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente Macri, después es el ministro Aguad. Bueno, los mamarrachos que ha hecho Aguad con este tema son de antología. Ahora, desde el primer momento cuando dijo que se había enterado de la pérdida de un submarino por leyendo Infobae, el ministro de Defensa. Después, cuando creó esas falsas expectativas y le transmitió un fin de semana a los familiares que esperaban en Mar del Plata diciendo, hemos detectado señales. Nada. Y después el olvido del gobierno de Macri, del submarino, de los familiares, de promesas incumplidas, hasta que, reitero, por presión de los familiares y la lucha de los familiares, recién ahora se está buscando el submarino. Ahora, el ministro Aguad nos sigue sorprendiendo día a día. Fíjese lo que dijo hoy respecto a lo que habría acontecido en las últimas horas o habría detectado esta empresa que lo está buscando al submarino San Juan. Es que no lo hayamos visto antes. Es cierto, hemos encontrado 280 metros, hay una señal importante. En este momento se están bajando los ROP. Es decir, en una primera instancia lo que hace el Ocean Infinity es bajar los AUV, que son submarinos que exploran la superficie o el litoral, el lecho marino. Una vez que determinan o detectan un objeto importante, el que baja es un ROP, es otro elemento teledirigido de búsqueda que tiene para sacar fotografías y filmaciones de mucha más alta definición, y en este momento eso es lo que está bajando a los 280 metros donde se ha verificado este objeto. Y hay otro objeto que también se verificó el día de ayer, un poco más profundo. Todo se va a hacer en el día de hoy. ¿Y tiene expectativas realmente de que se trate el submarino, o por qué deberíamos pensar de que es un contacto para tener en cuenta? No, ojalá sea el submarino, pero son contactos. Hemos tenido ya varios con este barco Ocean Infinity y bueno, hasta ahora no hemos podido dar con el submarino, pero seguimos teniendo buenas expectativas. Bueno, recién mañana se va a poder cumplir esto, ¿no?, que explicaba el ministro, desconociendo que hoy no se hizo, que recién mañana. Vamos a recordar entonces lo que decía, porque además hoy los familiares salieron al cruce de estas declaraciones del ministro y tildaron a Oscar Aguad de irresponsable por haber marcado que se había encontrado la señal importante durante la exploración que realiza la empresa que rastrea el submarino. Y los 44 de Ara San Juan dicen, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque parecen que algunos se olvidan, las 44 familias que estamos segundo a segundo expectantes de la búsqueda. El contacto identificado es de clase C, probable,
hasta no ver más, no es más que eso. Esperamos tener más info hoy. Es de este mediodía de los familiares del submarino Ara San Juan. Recién lo decíamos y lo hemos mostrado nosotros esta semana aquí. Hubo 13 declaraciones diferentes de José López ante la justicia. Lo que sí la justicia pudo constatar, el juez federal Daniel Rafecas, el fiscal federal Federico Delgado, que la primera declaración que López dio sobre el origen de los 9 millones de dólares, cuando lo detienen, López dice, los tenía en mi casa, los tenía escondido en mi casa, dio las características técnicas del lugar donde estaba, un sobrepiso, un entrepiso, mejor dicho, cercano a un tanque de agua, y eso el juez y el fiscal Delgado lo pudieron constatar. Ese sobrepiso, sobretecho estaba, o el entrepiso, mejor dicho, estaba cercano a un tanque de agua. Por eso el otro día lo contó acá el fiscal federal Federico Delgado, algunos de los dólares estaban húmedos. Es decir, López tenía la plata que era de él en su casa. 9 millones de dólares. Ha mentido. Lo han utilizado tanto el fiscal Tornelli como Bonadío para que declare en contra de la expresidenta, pero no pudo identificar nada contra la expresidenta porque además dijo, creería que el dinero era de Cristina Kirchner cuando él dijo que la tenía en su casa y era de él. Mostramos esta semana la carta que el 20 de septiembre del 2016, ya en prisión, José López le mandó desde el penal de Ezeiza a Julio De Vido, donde decía que él estaba al margen de todo, que era todo infamia lo que se decía, que había sufrido un brote psicótico que lo había obligado a salir de su casa porque le habían pinchado la cabeza. Podemos mostrar la carta, Charlie, así vemos justamente lo que escribió él de puño y letra, Ahí está, esta es la carta que le agrega la cuarta versión. Estimado Julio, te escribo esta carta reservada en sobre cerrada que te envío por medio del abogado Ricardo para hacerte llegar unos comentarios. Esos comentarios él habla de, ahí está, quiero decirte que lo hecho está, no lo puedo volver atrás. Solo a modo de comentario quiero decirte que ese día se me habían metido a la mañana dentro de mi casa y bueno, resolví como lo hice. Los médicos dicen que fue un brote psicótico, yo no sé, donde después él se desplega de lo que ahora habla. Estoy convencido que me entregaron y que estaba atrapado como un chorlito. Mi gran problema no es tan solo personal, él tenía problemas personales en su casa, sino que con lo que hice me estoy llevando puesto a mi familia y es lo que más me preocupa. Y ahí habla también, quiero solicitarle al señor juez que cita declaración testimonial a los presidentes de las 35 empresas de la solicitada, una solicitada que habían sacado en su momento de la obra pública, para que indiquen si yo, como secretario de Obras Públicas, le indiqué a alguno que no se presentaran en alguna licitación. Y después le quita, dice acá, para que indique si yo, como secretario de Obras Públicas, organicé alguna mesa o reunión para arreglar alguna licitación, para que indiquen si yo, como secretario de Obras Públicas, le solicité en algún caso retorno o entrega de alguna suma de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra. Es decir, y después termina deslindando responsabilidades. Quiero plantear también que la Secretaría de Obras Públicas desconocía cualquier irregularidad en las licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad que están mencionadas en la causa. Y si yo como secretario no lo sabía, mucho menos lo podía saber el ministro De Vido y la presidenta Cristina. Bueno, esta es la cuarta versión. ¿Se viene una quinta, Darío? Sí, Gustavo, muy importante el último párrafo que leímos, porque él deslinda responsabilidades de Julio De Vido y de Cristina Fernández de Kirchner. Algo que en la última declaración, en la de arrepentido, entre comillas, le dijo a Claudio Bonadío que a él le dijeron que los bolsos creía que eran para Cristina. Bueno, esta fue la base de una prueba, entre comillas también, que tuvo en cuenta Claudio Bonadío para dictar el procesamiento, la prisión preventiva y el pedido de desafuero para Cristina Fernández. Pero ha empezado a trascender, llama la atención esto, que trascienda que Julio De Vido, mejor dicho, que José López quiere declarar
y te lo tiran a través de los medios hegemónicos. Quiere declarar José López y aparentemente daría más precisiones del tema de los cuadernos y también hablaría del caso Nisman. Bueno, hay dos cosas para desligar. En la causa de los cuadernos ya se ha arrepentido. Y en la causa Nisman hay un juez que se llama Julián Encolini, que es el que tiene la causa. ¿Debería presentarse ahí? No. Aparentemente lo va a decir en el juicio oral y público que tiene en el TOF 1, donde está acusado de enriquecimiento ilícito. Cuando empiece a hablar, los jueces le van a decir, salvo que diga que ese dinero se lo dio Nisman, si me permite la humorada, no hay otra alternativa de que él pueda involucrar el tema Nisman en la causa de enriquecimiento ilícito. Y lo último que te digo, en la causa de enriquecimiento ilícito, que nadie lo dice, es el único delito del Código Penal que se invierte la carga de la prueba. Es decir, ahí no puede ser arrepentido, porque tendría que probar él que no es él el que se arrepiente. ¿Está claro? Parece confuso, pero es complicado, porque en los otros delitos, el arrepentido, al el Estado ser el que tiene que probar, cuando se arrepiente, obviamente la prueba tiene un mínimo valor. Bueno, muy bien. Hugo Moyano hoy hizo declaraciones, se viene el paro el próximo martes, el lunes también ya. Las CTA anticipan muchas movilizaciones y Hugo Moyano sobre el paro y sobre el 9,6% de desocupación decía lo siguiente. Esto es lo que mucha gente estaba reclamando, ¿no? A nivel laboral, porque no veían a la dirigencia, ¿no es cierto?, con el espíritu de lucha que tiene que tener en momentos tan difíciles como este. Por eso surge una idea de la dirigencia con algunos años menos, ¿no es cierto?, que les habla, y bueno, y esto comenzó hace un tiempo, y bueno, y ayer aglutinó realmente una cantidad muy importante de dirigentes. Empecemos a luchar para ver si podemos terminar con esta desilla, con este tremendo momento que están pasando los que menos tienen, los que no tienen trabajo, los que ganan poco y la mayoría del pueblo argentino. Se habló mucho del presupuesto, el disparate que propone el presupuesto, tanto el de provincia como el de nación. Es imposible aprobar una cosa de esa, porque ellos traen más hambre, más necesidades, más de lo que está sufriendo la gente. Estamos para tratar de terminar con esta situación lamentable que están pasando los argentinos, ¿no es cierto? Con un gobierno insensible, que no se preocupa por las necesidades, porque, claro, a ellos seguramente nunca le ha faltado un plato de comida. Y sabemos lo que está pasando, vemos la realidad, cuando están durmiendo en la calle las criaturas, las mujeres, los hombres. Es muy lamentable lo que está pasando. Pero el gobierno parece que está mirando, no sé, es como se dice, las LEVAC que están mirando. Están mirando las LEVAC, están en una nube de mal olor, tipo, sí. Bueno, ahí estaba Hugo Moyano, que ha tenido y está teniendo una participación muy activa. Recordemos, el lunes va a haber movilizaciones generales de las CTA, también del gremio de camioneros que adhiere, y el martes el paro nacional que se viene de la CGT. Ayer se conocía el dato lamentable, ¿no? 9,6% de desocupados para el segundo trimestre de este año. Todavía no ha impactado obviamente la tremenda devaluación que se ha dado este año, ¿no? Carlos Tomada, buenas noches. Y bueno, era algo previsible, ¿no?, de acuerdo a las políticas económicas de este gobierno, este dato de desocupación. Ya insinuando desde hace un tiempo el empleo viene cayendo desde febrero, el empleo registrado viene cayendo desde febrero, y los primeros impactos de la recesión, el conjunto de medidas económicas que se han tomado en los últimos meses, forzaban a pensar que se iba a producir este crecimiento interanual de la tasa de desocupación, que, como lo dijiste recién, y vale la pena volver a repetirlo, son las de abril, mayo y junio, no las de julio, agosto y septiembre. Con lo cual nos encontramos con la desocupación más alta del periodo del gobierno de Macri, con la desocupación más alta de los últimos 12 años, y un conjunto de datos que están atrás de esta desocupación, que es por un lado la creciente precarización del empleo, el poco empleo que se
que se crea es empleo precario. De los aproximadamente 400.000 puestos de trabajo que se crean, el 60% es empleo no asalariado y el 25% es asalariado informal. Estamos en un escenario de creciente precarización del empleo, sin contar que vuelve a empezar a subir el índice de trabajo no registrado. Con lo cual tenemos para redondear una idea, tenemos generándose una nueva estructura en el mundo del trabajo, donde además de los despidos, tenemos la baja multitudinaria cantidad de despidos, penosa cantidad de despidos, tenemos también la más baja tasa de incorporación de los últimos 16 años, es decir, desde el año 2001-2002 no teníamos una incorporación tan baja, tan poca gente se incorpora a nuevos puestos de trabajo. Si a eso agregamos que tenemos este dato sobre que han salido muchos a buscar empleo porque las familias tienen que recomponer un ingreso familiar, que está siendo el otro dato por el lado del salario. La capacidad adquisitiva del salario viene cayendo sistemáticamente y vamos a estar yo creo sobre esto simplemente una alerta. En estos momentos es imperioso volver a convocar a paritarias. En estos momentos se está viendo una caída muy fuerte en la capacidad adquisitiva del salario. También otro tema que está poniendo luces de advertencia es el tema jubilados para el año próximo, en base a lo que ha dicho Duhovne, que van a usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y acaba de decir el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz que la semana pasada Macri a los gobernadores le dijo que había dos problemas a la Argentina: el costo laboral y el sistema previsional. Bueno, el sistema previsional este año va a tener una caída de más del 20%. No solamente eso, sino que está previsto entre los recursos que tiene el ANSES para el año que viene, vender 73.000 millones de pesos en acciones del fondo. Digamos, teniendo en cuenta que el total de las acciones del fondo son 223.000, así que una tercera parte de las acciones del fondo están pensadas venderlas, digamos, el año que viene para, o meter recursos adentro del ANSES. Esto está en el presupuesto que mandó al Congreso el presidente de la República. Así que, digamos, ahí hay un llamado de atención, porque debes acordarte que hay un antecedente muy malo, que es el antecedente de que cuando vendieron las acciones de Petrobras, ¿no? Es decir, vendieron las acciones de Petrobras, que se las vendieron a Midling, es decir, digamos, a Pampa Energía, a 11 pesos, a los 15 días estaba en 18 ya la acción, hoy está en más de 40, es decir, la realidad es que, y se la vendieron en el momento que la Argentina le devolvía a Edenor, Edesur, 19.000 millones. Ahora, ¿qué significa con la plata del Estado comprada. Así que, ahora, ¿qué significa esto? Significa que le transfieren plata digamos, de los bolsillos de la gente a los empresarios amigos. Pero ¿qué va a pasar con el fondo? Si el fondo... Pero aparte al fondo no le pasó eso solo, el fondo perdió en lo que va de este año. Perdió. Pero digo, hay un riesgo, por ejemplo, 28.000 millones. Hay un riesgo de quiebre del fondo, de que digan después, en la medida el que sistema previsional no funciona, hay que ir a FJP. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Vos sabés que el 60% de los que se jubilan no juntan los 30 años de aporte. Por lo tanto, a eso los mandan todos a la PUAN, lo que significa el 80% de la mínima. Entonces ya... bajaron las jubilaciones este año en salario el 20%. El año que viene la vuelven a bajar, digamos, otro 20%. Venden los recursos del fondo, por lo tanto, lo que están haciendo es vaciando el sistema previsional. Una vez que vacíen el sistema previsional, vamos a tener jubilaciones para indigentes, y luego aquel que tiene alguna capacidad de ahorro irá a un seguro de retiro. Bueno, ese, digamos, forma parte de los 5 millones de argentinos que se salvan. El resto de los argentinos se condenarán a tener una jubilación de subsistencia. Bueno, Iván Carrino, ¿es el peor momento económico del gobierno de Macri? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Ves bien? ¿Ves que van por el buen camino, como dice Macri? Bueno, claramente es un mal momento. Es un mal momento económico, digamos, ¿no? No para el gobierno, sino en general para todos.
Pero creo que incluso queda por ver más datos negativos, ¿no? El dato de desempleo de este trimestre no incorpora la fuerte devaluación de agosto, con lo que la cosa se va a poner peor en el trimestre que sigue. Lo que sí a mí me llama la atención es que Moyano se haga el sorprendido con estas cosas, digamos. Como representante, hace 30 años que es el director del sindicato que dirige de camioneros, ¿no? Y él es responsable de las legislaciones, es parte responsable de las legislaciones laborales argentinas, legislaciones fascistas, que generan desempleo y excluyen a la gente de los mercados laborales. Entonces, si no tuviéramos una legislación laboral tan restrictiva, no digo que sea la única solución necesaria, acá hay un problema macroeconómico, pero si no tuviéramos dichas regulaciones laborales, habría mucho menos desempleo. Entonces, que este señor aproveche estos datos para hacer... para llevar a vos el economía me parece mal en términos de honestidad intelectual, ¿no? Perdóname, en el 2002, con plena crisis, con doble indemnización, se generaron puestos de trabajo. No hubo ningún problema ni con la legislación, ni con el costo laboral. Había negocios, había rentabilidad, había una economía que se expandía. ¿Cómo te llamas? Perdóname. Fernando Alonso. Fernando, en el 2001, del 2001 al 2002... el dólar subió 300 o 400% y el salario subió 5%. La destrucción del salario real que generó la devaluación hizo que los salarios fueran tan baratos que a pesar de todas las regulaciones hubiera un crecimiento del empleo. O sea, ustedes están si proponiendo... esa es la receta para generar empleo, a mí me parece que es un desastre. Ustedes lo que están proponiendo ahora. Ustedes lo que quieren es eso, bajar el salario para después utilizar ese margen. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no dije eso. Yo te pido, por favor, que me cuentes de un país en serio. Un país donde estas reformas laborales, esto que vos querés desmantelar, esto que vos decís que son los obstáculos en el mercado de trabajo, han dado resultado. Decime un país, no que lo tenga de antes, uno, que la reforma laboral haya sido para bien de los trabajadores, Tenemos Alemania, por ejemplo. No. Por ejemplo, pero... No, perdóname, en Alemania fue para mal de los trabajadores. Socialdemócrata, No hay un solo ejemplo. De impuestos al trabajo. Estoy hablando, te juro. 103 países, informe de Naciones Unidas, 103 países aplicaron reformas laborales, en ninguna generaron empleo, en ninguna mejoraron la calidad del empleo, en ninguna lograron traer inversiones, ninguna de las tres cosas. Decime un ejemplo. Bueno, los países que tienen mercados laborales más libres, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Dinamarca, que es una socialdemocracia bastante intervencionista, pero tiene un mercado laboral muy flexible, tienen la mitad del desempleo que tiene la Argentina. Y Argentina es el país que más impuestos al trabajo cobra, es decir, de 100 mangos que tiene el trabajador en el bolsillo, 167 pone el empleador. Y encima, si tenés que despedir, tenés... Pero es así, son datos de la realidad, no los neguemos. Todo ese discurso, y si tenés que despedir, cerrás una empresa. Todo ese discurso, que fue el discurso de los 90, terminó en el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Claro. Entonces ya fracasó ese discurso. No es una falacia. Esa es una falacia, Tomada. Lo que terminó en el 20 y 21 de diciembre, y en ese caos, fue que la clase política las reformas laborales de los 90 bajaron los derechos de los trabajadores y no resolvieron ningún problema del país. Y hoy, en este contexto, la verdad que podrías haber encarado otros 50 temas. En este momento, estar planteando que los problemas de la Argentina se resuelven con quitarle derechos a los trabajadores, derechos colectivos, individuales, es de otro planeta. No existe. No es el problema de los argentinos. La idea de los derechos de los Hacé otro. Ocupate de otro tema. Ahora te dejo. Ocupate del dólar, del cambio, de lo que quieras. Que en estos momentos la necesidad, lo que va a resolver el problema de los argentinos y las argentinas, sea la flexibilidad y la reforma laboral, no se puede sostener. Bueno, dos cosas. Toda esa idea de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Como si la ley generara derechos, ¿no? Digamos, yo no creo... ¿Cómo no? Pará. Yo no creo que acá haya un conflicto entre empresarios y trabajadores que vos tenés que proteger a uno porque si no se abusan. Pero partimos de paradigmas diferentes. ¿Cómo no? Ah, claro, perfecto. Estamos para proteger al más débil. ¿Y dónde está? El más débil acá son los sindicatos de Moyano, de Cavalieri, esos son los más débiles, porque son los que rompen la calle, ¿sí? Entonces digo, esos son los más débiles. Sí, son los más débiles. Yo soy Darío Villarroel, por si no me conoces. Sí. El nombre de mi compañero. Vos dijiste una legislación fascista. Sí, totalmente.
Sí, Tu fascista. postura es fascista. No, Ignorando no. el derecho de los laburantes. ¿Sabés lo que dice la Constitución del tema Es que de la fascismo seguridad social? fascismo es esto, los laburantes, como que los trabajadores, el la fascismo, Organización Internacional del Trabajo. el Hay fascismo años de lucha planteaba, detrás de Darío los derechos de querido, los el laburantes. fascismo planteaba a la sociedad en términos de facciones, de bien. colectivos, unos contra otros, los trabajadores contra los capitalistas, ¿sí? Eso es lo que te Es muy cobramos los parecido colectivos. a la dicotomía que planteaban los socialistas, ¿sí? Es muy similar. Los liberales creemos en los acuerdos voluntarios, ¿sí? Y en los acuerdos voluntarios gana el laburante y gana el empresario. Fracasaron en el mundo con la A ver, lucha pero vamos, pobreza. No somos todos iguales. Estamos todos Andá a iguales. Dinamarca, fíjate el No, desempleo, bueno, fíjate los Dinamarca salarios que es un país, tienen. 10 Bueno. países. Pero espera un minuto, espera, por favor. Y perdóname, Carlos, no yo no digo que esto se resuelva solo con eso. Yo digo que me extraña que Moyano, que es culpa de este problema, lo que es se haga el insólito, distraído. lo que es insólito que estemos discutiendo esto, te lo digo con todo respeto, que estemos discutiendo esto otra vez, que otra vez ustedes nos estén llevando, en vez de discutir de verdad los problemas del empleo, el problema de la precarización, el problema de las nuevas tecnologías, nos estén llevando a discutir el tema de si los derechos de los trabajadores, si el sindicalismo. Miren, ayer, y ahora se entiende todo, ayer los delegados del subte, el sindicato del subte tenía una audiencia porque la fiscal había dicho que los delegados del subte conformaban una asociación ilícita destinada a cometer delitos. Miren, esa calificación cuando se habla de un sindicato en la Argentina desapareció hace 70 años. Entonces, cuando el presidente Macri dice que quiere volver a la Argentina, quiere terminar con los últimos 70 años de la Argentina, lo que está diciendo el presidente Macri es que quiere terminar con toda la historia de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores argentinos y todas las otras conquistas que ha tenido nuestra sociedad. 70 años, hagan la cuenta, cuando da, es casi comienzo de siglo. A ver, Alejandro Roa. O sea, Bueno, primero me parece una discusión fuera de tiempo. No, creo que no vale venir a ser un personaje, sino discutir en serio algunas No me cosas. faltes el respeto, Roba, no me faltes el respeto, no te lo falté a vos, así que hay una a mí no discusión, hable de personaje, Bueno, no, nada, hay digamos. una discusión dentro de los sectores de que hoy se están despegando del gobierno, como en el caso de Iván y otros sectores que se están despegando y están diciendo yo no fui. Es a ver cómo corren al gobierno por derecha. ¿Qué no se hizo? Bueno, yo te puedo decir que hay muchas cosas que se hicieron de lo que ustedes querían. Por ejemplo, se bajó el salario real un 15% y el desempleo aumentó. Cuando ustedes dicen justamente lo contrario, que cuando bajan los salarios aumenta el empleo. Perdón, eso Otro- es Keynes, mirá, no es liberalismo. Bajar mirá, salario para aumentar empleo es Keynes. Mirá, no, cuando yo no, venía no para es acá, liberalismo. vos hace 2 años, en este mismo programa, en una discusión que yo estaba, dijiste lo siguiente: es mentira que las inversiones externas no vienen. La inversión extranjera directa más la inversión en cartera, o sea, la especulativa, es la más alta de toda la serie histórica. Y cuando Berkovich, que ahora no está más, te pregunté, ¿pero eso es especulativa? ¿Sabes qué dijiste? ¿Qué importa que es financiera? Está bien que vengas a... Porque van a comprarle back y eso le permite bajar la tasa de interés. Eso es lo que pasó y eso es lo que explotó ahora, lo que vos defendías hace 2 años. Entonces, el personaje se tiene que hacer cargo de lo que dijo. Sostengo Como lo yo que- me hago cargo de lo que digo. Roba. ¿Vos vas a sostengo- sostener todo esto? Roba, sostengo lo que digo. Ojalá siguiera viniendo inversión y ojalá siguiera viniendo inversión financiera. ¿Sabe cuál es el problema que tenés ahora? Que esa inversión dejó de venir. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no se hicieron las reformas No. de fondo y perdóname, porque se acabó la confianza en este gobierno en que fuera a cambiar el problema fiscal que tenía, que es en parte heredado y en parte no resuelto. A ver. ¿Vos qué preferís? ¿Vos qué preferís? ¿Esta mega devaluación o preferís calma cambiaria? Pero porque, por ejemplo... La muchos- mega devaluación perdóname, se dio justamente muchos- porque vos perdóname, por muchos lo que vos están en- defendías. muchos que están en- La mega devaluación se dio porque la gente no, los dio- capitales se fueron gracias a tu política de que vengan los Pero inversiones. mi política atrae inversiones, atrae No fondos trae inversiones, financieros para la atrae economía pobreza, real. No los expulsa. Atrae pobreza, desempleo. Para nada. ¿Vos sabés lo que Cuando tendrías vienen que haber capitales, dicho? hay inversión, hay financiamiento y hay crecimiento de la economía. ¿Dónde? ¿En dónde? En la inversión productiva, la que nunca vino, la que vos defendías es la inversión financiera. A ver, Entonces, vos sos una empresa no ne- partícipe una necesario empresa- de esto. Por eso digo un ¿Una empresa no personaje. necesita crédito? ¿De dónde lo saca? Sí, pero para si no todo viene el lo crédito, que te si no hay consuma. crédito. Es simple. A vos decís que esto que pasó es porque no llegamos al déficit cero. Obviamente es lo que pasó. Decime un país, No, un no, país no, pero no, que pero no- tenga no me déficit desdibujes. fiscal cero. No, no me desdibujes. Yo digo, es porque... Decime qué país en el mundo tiene déficit fiscal cero. ¿Cuál tiene 6? Por 5 años seguidos.
¿Cuál tiene 6%? ¿Seis? 6%, déficit fiscal por 5 años. Grecia, por los ajustes del Mirá Fondo cómo le va a Monetario. Grecia. Obviamente. Por favor. Mal. Y entonces, Porque hizo el ¿por qué tiene ajuste del déficit? fondo que vos querés implantar en la Argentina. Porque tiene 40% de gasto No me público hagas y un desborde personaje fiscal. del ultraliberalismo cuando sabés que eso está fracasado en el mundo. Ah, sí, fracasado, sí. Todos Sí. los países que han crecido es porque comercian internacionalmente, porque atraen Como la inversión. Argentina, Entonces, como no, la Argentina hasta el año 2015. Ahora se paró todo porque sí. nadie cree en la Argentina. Claro, éramos Alemania y de repente nos transformamos en Zambia. Éramos por Argentina Macri. y queremos ser Bueno, me parece argentinos, pero ingenuo no tu con mirada. este modelo de pauperización. A ver, Escúchame, Gustavo. Eduardo. No, pero hay un dato que me parece que, digamos, que habría que discutir en lo que él planteaba. Él plantea que el dueño del capital tiene el mismo poder que el trabajador. Digamos, como si fueran iguales, una relación de iguales. Es decir, digamos, yo me siento frente a mi empleador y él no tiene mucho más poder que yo para tomar decisiones. Para eso está el Estado y para eso está la legislación, para equipararnos. Digo, porque si no, no existirían los Estados. Es decir, los Estados y las legislaciones aparecen para equiparar el poder del capital con el trabajador. Entonces digo, este tema es esencial, sobre todo en países como los nuestros, Usted donde plantea- el capital juega de una forma, digamos, casi fascista. Usted plantea que el trabajador está explotado, digamos, por el capital. El trabajador, digamos, explotado. Seguramente, claro. ¿Y para Porque qué, para no- qué hace la no, no hay transacción? plusvalía. ¿Para qué Si toma no, el trabajo? si no ¿Para tenés que lo plus- exploten? ¿Para pasarla mal? No, porque no tiene otro remedio, porque tiene que ir a trabajar. ya Es decir, ridículo. no tiene otro remedio. Es decir, forma parte de sus ingresos, porque la riqueza vos la redistribuís a través del salario, la redistribuís a través de la seguridad social. Lo que pasa es que los dueños del capital creen que toda la riqueza es de ellos. Entonces, digo, si no, ver, hay Eduardo. que redistribuir la A ver, riqueza. Eduardo. Está bien, dejemos que gobiernen estas ideas y tengamos los resultados que estamos viendo. Listo. No, Acaba de Carlos, decir, no, perdóname, las perdóname, ideas, Carlos. las Pero me ideas parece interesante lo que yo no decís. voy a discutir con vos. La verdad, sinceramente, a esta altura no se puede. Dejemos que gobiernen las ideas. Es que están gobernando, de las que- Carlos. por eso, que es portador, y veamos cuáles son No, pero los siempre te resultados van a decir que estamos faltó viendo. algo. Siempre te van a decir que faltó algo. Ahora No, falta no. la reforma laboral. Ahora. Después va a ser la culpa va a ser del sistema previsional. Después qué la pa- culpa a ver, va a ¿sabe ser qué de que pasa? las LEVAC rendían 40 y no 42. Sí, pero- Siempre vamos a tener un pero Alonso, para decir que la La culpa gente, a ver, la gente la está trasladar la pasando culpa al muy otro, mal, ¿no? la gente la está pasando muy mal, este programa económico ya fracasó, da pena de que este fracaso no sea también visualizado Pero por más- el gobierno para reconsiderar algunas políticas contracíclicas, y entonces veamos cuáles son los resultados. Veamos lo que pasó en Brasil. ¿Qué vamos a discutir? Veamos lo que pasó en Brasil hace estar 2 años. discutiendo- Bueno, pero estar discutiendo en el 2018, en el 2018, la igualdad entre el trabajador y el empleador, me parece que no pasa, digamos, yo creí que no pasaba más, eso que ya no se discutía. Estamos volviendo a discutir como en 1910. No como en la etapa preperonista, estamos discutiendo cosas del centenario. Entonces, veamos los resultados. Este gobierno lleva casi 3 años, veamos los resultados que tienen y veamos si estas políticas Mira, sirven. yo digo- Como dijo el jefe, yo digo, el dos jefe de cosas. gabinete, Dos cosas. que se hagan cargo. Dos cosas. Listo. Dos cosas. Reformas laborales de flexibilización han hecho recientemente países tan extrambóticos como España, como Alemania. Dinamarca tiene un mercado laboral mucho más flexible que el nuestro. O sea, ese es un tema. ¿Vos es sabés que- la no es que es una realidad? discusión ¿Vos de conocés 1910. la realidad No, laboral de España? Perdóname. Bueno, ha bajado el desempleo desde el Pero- pico máximo. no, ¿Ha pero bajado no- o no ha bajado? No, Pues, perdón, hoy no. no quería debatir conmigo. Si no debata, no sé. Digo, ¿querés debatir o no? No, Digo, tenés razón. No, está bien. tenés Está razón. bien, listo. Bueno. Igual Tenés sos razón. chicanero, No- sos chicanero. Porque tenés razón. Si no quiere debatir, no Tenés debatimos. razón. El personaje A ver, que a está ver, superando. Tenés razón. Pará que viene bien, verá que viene bien el debate. Bueno, a mí me interesa escucharlo en ese- estas posturas esa porque es la- es lo que se es- está esa debatiendo es la acá. primera cuestión. ¿Cómo se sale de esta encrucijada? Bueno, Vos mismo no, reconociste obvio. que es un No, y momento eso es lo que te quería decir. pésimo para la Eso es economía lo que quería decir. argentina. Que nos diga Iván cómo La se segunda sale de parte, este pero déjame quilombo. la segunda parte quería Quiero decir. escucharte también No quiero- cómo se sale de Bueno. esta encrucijada que nos ha llevado este gobierno. Es muy complicado y vamos a pasar años duros, pero no es que no me gusta que me quede asociado. Mis ideas son las que están en este momento. O sea, vos mirás a la Argentina en lo que llaman los índices de libertad económica, así que acá por ahí puede no gustar, pero bueno, es una medición de la libertad económica que tienen los países. Y Argentina está en el puesto 150. Y obviamente el kirchnerismo hizo mucho porque estuviera mucho más abajo, ¿no? Seguro, claro. Seguro. Entonces, Seguro, y- ¿dónde están, Yo estoy mis, orgulloso ¿dónde de están eso, mis ideas Te en este aclaro que país? yo estoy orgulloso. Bueno, en los últimos 5 años de tu gobierno no se creó empleo privado. Deberías explicarnos por qué. No, querido.
querido. y no creció la economía. No, ¿sabés qué pasa? Y nos prohibían comprar dólares. Y la inflación era 25%. No, ahora podés comprar dólares. Sí, claro, todo lo que pero quieras explícame podés por qué. comprar. Explícame por qué. Claro, 40 pesos. Había neoliberalismo. ¿Para qué querés discutir? Era culpa del modelo neoliberal. Parece que ¿Para qué querés podríamos discutir un poquito Hablemos para de lo que adelante, está porque pasando digo, ahora. No, sí, tirá la pelota afuera, pero explícame por qué. No, yo te explico Porque este todo. modelo claramente no está funcionando, pero digamos, ustedes no. ni va a está funcionar. mal, mío, Digo, hay una interna. Espera un minuto, espera. Perdón, Carlos. Era el ministro, si no El sabes tema de la no creación de empleo registrado ya basta. A ver, por favor, ya basta. Si no te alcanzan, si siguen con el libreto Eran de tus Gran datos del Barba... Ministerio de Trabajo. ¿Eh? Datos del Ministerio de Trabajo. Sí, los datos yo te invito. ¿Estuvo estancado? Yo te invito a que con los datos del Ministerio de Trabajo, que esta actual secretaría mantiene y sostiene, me demuestres que en los últimos 5 años de gobierno nuestro no se creaba el empleo privado. Cuando quieras. No ahora, venimos otro día y mostrámelo. Es imposible. Yo no quiero discutir además, no, me parece que perdemos el tiempo. Hablemos de lo que está pasando ahora. Ahora lo que está pasando, cómo vos podés sostener que con estas políticas, que el único resultado que han dado visible es el aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación, la caída del salario, te parezca que eso es algo que vale la pena defenderlo. Digamos, me parece, quiero ser muy claro con termino, esto. Dale. termino, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo y por eso afortunadamente pensamos distinto. Yo no creo que el mercado sea el que resuelva todos los problemas, y mucho menos los problemas sociales. El mercado es un asignador de recursos que cuando los asigna con libertad se los concentra y se los da a los sectores dominantes. Es la historia del mundo, por eso hay regulaciones en todo el mundo, por eso hay distintos niveles de regulación según distintas historias de cada país, pero siempre desde 1910 que cada vez aparecen regulaciones, aparecen protecciones de los países, protecciones de sectores de ciudadanos en un país. No me digas que el mercado es la solución. Quiero ser claro con algo. Yo de lo que hizo el gobierno de Macri defiendo, y lo voy a seguir haciendo, la salida del cepo cambiario, el ajuste de tarifas y el intento de implantar un sistema de metas de inflación que bajara la inflación. Esas cosas me parecen bien. Nunca defendí un esquema de déficit fiscal insostenible, aumento del gasto público, porque la historia argentina muestra que nuestros problemas, especialmente de los últimos 30, 40 años, a partir de los años 70, tienen origen fiscal. Cada vez que la Argentina llega a un nivel de déficit fiscal que se vuelve insostenible e infinanciable, terminamos en una crisis de inflación, o en una crisis de devaluación, o en una crisis de deuda, o en una crisis de balanza de pagos, como estamos viendo hoy. Entonces, este es el resultado, y sí, de no haber hecho lo suficiente, de no haber diagnosticado bien la herencia y no resolverla, o no haber tenido la disposición o el poder político, la historia dirá, de resolver ese gran problema de Argentina, es el déficit fiscal. Bueno, entonces, poder, acompañamiento político tuvieron todo. Me parece que fue más ineficiencia del propio gobierno, ¿no? A ver, no se puede elegir una cosa sí y una cosa nada. El programa económico inexistente del gobierno fue el desastre económico que tenemos actualmente. Y si vamos por lo que algunos economistas querían, o sea, profundizarlo hubiera sido peor. Hoy tendríamos 20% de desempleo. O sea, por suerte, el gobierno de alguna forma, el año 2017, para ganar las elecciones, hizo política contracíclica y la economía creció. Pero ahora se le está desbancando. ¿Por qué? Porque no puede tener financiamiento externo. No es verdad que el problema sea un problema fiscal de la Argentina y que los problemas de las crisis fueran un problema fiscal interno. Los problemas fiscales de la Argentina, o los problemas externos, fueron externos. Cuando se fue la convertibilidad, el 89, y lo que va a pasar ahora, el problema que tiene la Argentina, no son los pesos, son los dólares. Es la imposibilidad de generar dólares para pagar las incontinentes deuda que ha tomado este gobierno. Por eso el programa económico no cierra. Y lo de metas de inflación, por supuesto que no funcionó, ni va a funcionar nunca, porque la meta de inflación, en cuanto a una economía con la Argentina de 2 dígitos, no va a funcionar. Y aparte, que la inflación no tiene nada que ver con si se emite o no, sino con los costos que están desmadrados. Entonces, discutamos todo lo contrario a lo que dice él. Hay que desdolarizar. ¿Vos creés, Iván, que el gobierno marcha a una dolarización, a una nueva convertibilidad?
No, yo descarto porque asumo que no lo van a hacer, no porque sepa nada de adentro, pero descarto que haya una dolarización. No es posible, no es políticamente viable en Argentina y además que tampoco resolvería mucho. Descarto una convertibilidad. Sí creo posible que aparezca un sistema de banda cambiaria en donde el tipo de cambio esté controlado, oscile entre determinado rango y el Banco Central intervenga para estabilizar un poco el valor. Eso creo que puede ser posible que lo haga. Al margen de si considero que está bien, que está mal, lo que sea, creo que podemos ir a eso. Me parece que es lo que se está escuchando y es posible. Miguel, querías también. Eduardo, perdón. Bueno, digamos, la realidad es que digamos, hay una... La preocupación que se ha planteado, digamos, digamos, los que defienden el capital, es que en los últimos 12 años lo que perdieron fue, es decir, que los sectores más vulnerables, es decir, se quedaron con parte del Producto Bruto de la Argentina. Nosotros, por ejemplo, pasamos de tener 4,2 puntos de gastos en seguridad social a tener 9,7. Y el presupuesto este año creo que va a dar 10. Digamos, la realidad, porque baja, no porque suba el gasto, sino porque baja el Producto Bruto, ¿no? Es decir, la realidad es que esos 5 puntos de diferencia, es decir, que formaban parte de la torta de la economía, es decir, los perdió un sector y lo ganó otro. Y vienen por eso. Es decir, digamos, la discusión es una discusión de la billetera. Vos estás discutiendo la billetera. Vos estás discutiendo, es decir, que la plata, ¿en qué bolsillo está? Si la plata está en el bolsillo de la gente o la plata está en el bolsillo del capital. Y esa es la discusión de fondo en la Argentina. Cuando nosotros resolvamos esa discusión, es decir, y este me parece que es el tema, digamos, a resolver, porque este mecanismo de creer que yo le pongo la plata al empresario y él va a invertir, y es al revés, yo le tengo que poner la plata en el bolsillo a la gente para que consuma y eso me pone en marcha circuito económico. Bueno, déjame que una cuestión conceptual. ¿Qué pasó en el 2017? Una cuestión conceptual. Vos estás planteando que acá hay una torta que no puede crecer. Sí, claro que sí crece. Y se la lleva Pedro o se la lleva José. Y José es el jubilado y el otro el capital. La verdad que la torta crece. El jubilado, el chico que va a la escuela, el trabajador. Eso entendí. Pero lo que te quiero decir es, esa torta fija es una ficción. La torta puede crecer. La torta que crece. Entonces, en la medida que crezca, puede llevarse más. El trabajador, el capital, y hasta el gobierno con impuestos. También tenemos que discutir qué parte de la torta me llevo yo y cuál te llevas vos. Esa es la diferencia. Pero lo podés hacer sentado en una mesa. Esa es la discusión. Claro, digamos, y por supuesto que eso produce contradicciones. Por eso hay grieta. Claro. Porque estamos discutiendo por plata. Estamos discutiendo si la plata se la lleva el capital o se la lleva la gente. Y esto es una discusión de fondo. Vos discutís en tus transacciones diarias con el panadero, con tu empleador, a ver quién se la lleva. No, vos decís, che, te pago, dame el pan, todos se benefician. En el mercado todos se benefician, no es así. No es así, porque si no, todos saldrían del mercado. La riqueza no se concentraría en manos de muy pocos. ¿Por qué? Es decir, los sistemas en el mundo hoy tienden a la concentración de la riqueza y cada vez más gente más pobre. Porque la gente más pobre, la pobreza no para de caer en el mundo. No hay un equilibrio, sino toda la sociedad viviríamos todos medianamente bien. Sin embargo, hay cada vez gente más rica y cada vez gente más pobre. Eso no es verdad, es prácticamente incorrecto. No es verdad que hay cada vez gente más pobre. Es verdad que hay cada vez gente más rica, pero no es verdad que hay cada vez gente más pobre. Claro, y la torta que se la llevó. Es que no se la llevó uno, la torta creció, ese es el punto. No, es al revés el tema. Bueno, vamos cerrando porque quiero ir a otro tema de los que nos preocupa acá. Están los datos ahora de la pobreza de la UCA que van a dar aumentando, lamentablemente. Sin es decir, duda, hay más pobres, lamentablemente. Pero quiero incluir en todo este debate que se está armando, porque ahora lo que se está debatiendo, después que Macri nos dijo que venía bárbaro, que lo peor ha pasado, hoy lo admite el presidente, que van a venir meses duros. Hoy, 2 años y medio después, hoy el presidente admite y dice, hay que poner el hombro, no sé cómo dijo, y vienen meses duros. Producto, bueno, de muchas... contradicciones que el propio plan y el propio gobierno Macri ha tenido. Pero hay otro factor muy preocupante hoy por hoy, que es la justicia. Y se vienen elecciones para el Consejo de la Magistratura que ya están provocando también una polémica muy grande en un momento de la justicia muy delicado en la Argentina. Está Martín Carranza Torres, abogado de la provincia de Córdoba. Voy a apelar, gracias por venirse, apelo a la síntesis. Pero vienen problemas, incluso hay problemas dentro del propio oficialismo,
¿no? Sobre lo que se viene. Sí, más que eso, Presiones. Hay una maniobra directamente pornográfica por parte de la línea de Sanz, Negri y Angelici, por ejemplo, que quieren cooptar la única banca que le corresponde a los abogados del interior. El Consejo de la Magistratura está formado por 13 miembros, de los cuales 7 pertenecen a la política. Solo uno de esos es del interior del país, de los abogados del interior del país. Y esto empieza con la traición a los abogados que ha formulado el actual consejero de la Magistratura Nacional por los abogados del interior, el doctor Miguel Piedecasas. Piedecasas se ha convertido en un traficante de influencias, nombra parientes en la justicia. ¿Piedecasas es el presidente? No, sí, fue el presidente del Consejo de la Magistratura, ese cargo es rotativo. Es para que nos ubiquemos, el que hizo nombrar a la novia de Cobos, por ejemplo, ha gestionado esta cuestión con tan poca transparencia que a mí en Córdoba me preguntan, por ejemplo, el doctor Alejandro Tejerina o el doctor López Amaya, si trabajan efectivamente en el Consejo de la Magistratura, cuánto cobran y qué hacen. Nunca lo supimos. Cobran muchísimo. Los sueldos son buenos, nunca lo supimos. Muchísimo los sueldos del Consejo de la Magistratura. Creo que están cobrando arriba de 130.000 pesos. Nunca logramos saber con transparencia esa situación. Entonces hay personajes ahí habilitados, pero ¿sabe qué pasa? Ahora vienen las elecciones, el 5 de octubre son las elecciones. Sí. Resulta que Angelici, yo no sé qué hace Angelici en el Consejo de la Magistratura. ¿Tiene un cargo? No tiene ningún cargo. Angelici está trabajando en esto. Hizo renunciar al candidato suplente de la lista de la doctora Marina Herrero, que es la oficialista, digamos. Inventaron ahí una especie de Heidi de la provincia de Buenos Aires. Hacen renunciar a Cuasolo, que era un candidato de Córdoba, que era el suplente, el binomio estaba integrado, por presiones, según dijo el propio Cuasolo, con quien yo hablé además, por presiones de Angelici y de Macri. Había otro candidato, Matterson, en otra lista, oficializado, que, bueno, él tiene el club, la Peña de Boca en la ciudad de Belville, allá en Córdoba, es abogado de Angelici, claro. O sea, era el candidato claramente de Angelici, y ahora lograron... contra viento y marea lograron incorporarlo a la lista oficialista, ¿no? Con lo cual, bueno, directamente hoy los abogados del interior nos vemos avasallados en esta posibilidad de tener una representación. Cómo Angelici mantiene un poder detrás en el Poder Judicial increíble. Angelici, Sanz y Negri son los autores de esta maniobra, que obviamente no tiene ningún otro objetivo más que ir por todo también en la justicia. Muy bien. Carlos, ¿qué crees para los próximos meses, lamentablemente? ¿Desocupación creciente en la Argentina? Yo creo que va, inevitablemente, además está dicho y reconocido por el gobierno, la recesión se va a agravar. Ellos creen que es un buen camino y que, por lo tanto, habrá que pagarlo con desocupación, con precarización y con trabajo no registrado. Y, por otra parte, una caída del salario que fue, tengamos claro, uno de los objetivos concretos de este gobierno: bajar los ingresos de los argentinos para modificar, como decía Eduardo, la distribución del ingreso en la Argentina, con un sentido regresivo, por supuesto, a favor del capital y en contra del trabajo. Por ese camino iremos. Gracias, gracias Iván, gracias Alejandro, gracias Eduardo Santín, gracias doctor. Fernando, gracias. La última información, hoy tuvo una descompensación a la cárcel Néstor Otero, uno de los detenidos por Bonadío, con 80 años. Muy enfermo, ¿no? Sí, tiene diabetes. Él pidió la prisión domiciliaria porque le corresponde cuando uno tiene 70 años. Como no se arrepintió, como no vio luz y entró, como no agarró la sortija que ofrecía Carlos Stornelli, Claudio Bonadío, duro, le dijo no al lugar a la excarcelación y está detenido, repito, con 80 años y problemas de diabetes. ¿Qué dijo Bonadío? Lo pueden tratar muy bien ahí en Marcos Paz. Bueno, no tienen, Marcos Paz dice, las condiciones necesarias para el tratamiento. Atención con este tema. En la misma situación estaría el empresario Gerardo Ferreira con problemas de salud. Bonadío tampoco acepta estos problemas de salud.
Pausa y cuando volvamos tenemos un cierre musical de la realidad. Wow.